Hola, en el vídeo de hoy vamos a hacer una serie de ejercicios orientados a mejorar vuestra posturología. Sabemos que tanto si pasamos muchas horas sentados, porque tenemos un trabajo más sedentario, como si trabajamos levantando peso, podemos generar una serie de rigideces a lo largo de nuestro raquis, es decir, de nuestra columna vertebral. Para ello, como os digo, os voy a explicar una serie de ejercicios muy sencillitos de cómo podemos mejorar esta ergonomía a través de la posturología. Importante también saber qué sería normal o anormal dentro de nuestra columna. Es lo primero que tenemos que tener claro. Tenemos que pensar que somos animales que hemos evolucionado de la cuadrupedia a la bipedestación, con lo cual eso nos ha generado evolutivamente una serie de curvaturas que son fisiológicamente normales, como son una lordosis lumbar, otra lordosis cervical compensada por una cifosis dorsal. Digamos que esto sería lo normal. Tan malo sería el exceso de curvaturas, es decir, gente que tiene mucha curvatura, que tendría una columna algo parecido a esto, como gente que tiene muy poca curvatura, es decir, gente que tiene luego una hipolordosis, ¿no? O un exceso de cifosis que nos daría otro tipo de postura anómala, por así decirlo, o que nos haría más propensa a tener pues, una serie de sobrecargas musculares, etc. Lo primero que tenemos que saber es cómo tenemos nuestra anatomía, ¿no? Y a partir de ahí cómo podemos compensarla. Pues como os digo, por ejemplo, si tenemos episodios de escoliosis o tenemos una escoliosis diagnosticada, que sería algo parecido a esto, sabemos que en esta posición, pues por ejemplo, sabiendo que del lado de la concavidad tendríamos que hacer protocolos de estiramiento, sobre todo a nivel de cuadrado lumbar y en este caso a nivel del dorsal ancho, mientras que del lado de la convexidad tendríamos que hacer ejercicios o protocolos de potenciación tanto a nivel del cuadrado lumbar como a nivel del dorsal ancho para que, digamos, a través de la musculatura podamos compensar esta pequeña anomalía. En el caso que tengamos, como os digo, un aumento de curvaturas, porque tengamos mucha lordosis lumbar, que es bastante frecuente, la gente que tiene así el culete un poquito en pompa, lo que nos interesa sobre todo sería trabajar o potenciar bien la musculatura abdominal y la musculatura dorsal, de nuevo enfocado para corregir y dejar un poquito más neutro, por así decirlo, esa curvatura. Si este es vuestro caso, os aconsejo, si estáis viendo este vídeo a través del canal de YouTube de Fisiolocora, si entráis en la lista de estiramientos y ejercicios, podéis ver un vídeo que os va a parecer muy interesante de cómo tonificar nuestros abdominales ergonómicamente. En el vídeo de hoy, como os digo, vamos a enfocar sobre todo para lo contrario, digamos, gente que tiene muy poca curvatura o, como os digo, gente que trabaja cargando peso o está muchas horas sentada y por lo cual ya empezamos a tener una serie de rigideces a nivel de columna, que lo que nos va a interesar es darle una serie de movilidad precisamente para evitar ningún tipo de aplastamiento, rigidez o bloqueo de algún segmento vertebral concreto que nos impida hacer pues, movilidad normal. ¿Vale? Y sin más preámbulos, vamos con la primera tanda de ejercicios que podemos hacer, con 3 simples ejercicios que podemos realizar en bucle. El primero es la posición de Mahoma, es decir, nos ponemos como si fuéramos a rezar, estirando bien toda la columna, con el culete apoyado en los talones, los brazos lo más estirado posible y la cabeza gacha para alinear bien toda la columna. Desde aquí, si tenemos problemas lumbares, ya deberíamos empezar a notar una pequeña tensión en esa zona. Desde esta posición vamos a pasar a la segunda postura, que es la posición de esfinge, es decir, vamos a apoyar codos, arquear la columna, hacer una extensión de toda la columna, cervicales incluidas, como si fuéramos una esfinge, de ahí el nombre, tras lo cual vamos a pasar a la tercera posición, que es la posición de gato, es decir, ahora lo que vamos a hacer es lo contrario, flexionar, empezando desde las cervicales, toda la columna, levantando los codos y estirándonos como los gatos cuando se enervan. Y fijaros que yo no he movido las manos en ningún momento, con lo cual, si empezamos desde la posición de Mahoma, el ejercicio debería ser el siguiente. Apoyamos, extendemos, arqueamos y aguantamos, 3, 4, 5, flexionamos, extendemos codos, 3, 4, 5 y volvemos de nuevo a la primera posición. Fijaros qué sencillito. Ejercicios en bucle que luego podemos repetir a mayor velocidad y, como os digo,
vamos a hacer una movilidad pasando desde la flexión a la extensión extrema por la posición neutra de Mahoma, realizando una movilidad de todo el raquis. Y recordad que estos son ejercicios genéricos que podemos realizar en condiciones normales. Si tenemos algún tipo de patología en concreto, no sabemos cuál es nuestra anatomía o morfología y qué ejercicios nos irían bien o mal, pues no dudéis, como siempre, en contactar a vuestro fisioterapeuta de confianza, que os puede realizar una exploración inicial y un tratamiento a base de un protocolo de potenciación y estiramiento más personalizado a vuestro caso en concreto. Con lo cual, espero que os sirva y haberos ayudado.